Muy buenos días, tardes o noches a todos. Nosotros vamos a presentar el ciclo de Carnot y el equipo está conformado por mi compañero Héctor Osvaldo Rodríguez Torres con una matrícula de 18201791, Juan Pablo López García con una matrícula de 17201503 y Ulises Arturo Ramírez Méndez 18203245. También su servidor y estamos en la carrera de sistemas productivos en la materia de termodinámica. Es Osvaldo Paniagua Maravilla, como ya lo he mencionado. Estudié en programación en el CEPETIS 147 de Acámbaro. Me certifiqué, estudié procesos industriales en el área de manufactura en la UTL de León, Campus Acámbaro, y me gradué del TCU con un promedio de 9. Buen día, mi nombre es Héctor Osvaldo Rodríguez Torres. Actualmente estoy estudiando Ingeniería en Sistemas Productivos en la Universidad Tecnológica de León. Soy además técnico superior universitario en procesos industriales en el área automotriz egresado de la UTL. Además cuento con un diplomado de control numérico computarizado, el cual realicé en la UTL, y soy egresado del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios número 225 como técnico en mecatrónica. Hola, ¿qué tal, profe? Mucho gusto. Mi nombre es Juan Pablo López García. Soy técnico superior universitario en procesos industriales, área manufacturera, de 2018 a 2020 en la Universidad Tecnológica de León. Actualmente en esa misma institución estoy en la ingeniería en procesos productivos. Hola, muy buen día para todos. Mi nombre es Ulises Arturo Ramírez Méndez. Soy alumno de la Universidad Tecnológica de León y soy egresado de TCU y un curso de ingeniería en sistemas productivos. Procesos reversibles e irreversibles. La segunda ley de la termodinámica establece que ninguna máquina térmica puede tener una eficiencia de 100%. Entonces, cabe preguntar, ¿cuál es la eficiencia más alta que pudiera tener una máquina térmica? Antes de contestar esto, es necesario definir primero lo que es un proceso idealizado o llamado proceso reversible. Los procesos ocurren en cierta dirección y una vez ocurridos no se pueden revertir por sí mismos de forma espontánea y restablecer el sistema a su estado inicial. Por esta razón se clasifican como procesos irreversibles. Por ejemplo, una vez que se enfría una taza de café, no se calentará al recuperar de los alrededores el calor que perdió. Si eso fuera posible, tanto los alrededores como el sistema, en este caso el café, volverían a su condición original y esto sería un proceso reversible. Un proceso reversible se define como un proceso que se puede invertir sin dejar ningún rastro en los alrededores, es decir, tanto el sistema como los alrededores vuelven a sus estados iniciales una vez finalizado el proceso inverso. Esto es posible solo si el intercambio de calor y trabajo netos entre el sistema y los alrededores es cero para el proceso combinado o original e inverso. Los procesos que no son reversibles se denominan procesos irreversibles. Se debe señalar que es posible volver a un sistema a su estado original siguiendo un proceso sin importar si este es reversible o irreversible. Pero para procesos reversibles, esta restauración se hace sin dejar ningún cambio neto en los alrededores, mientras que para procesos irreversibles los alrededores normalmente hacen algún trabajo sobre el sistema, por lo tanto estos no vuelven a su estado original. Los procesos reversibles en realidad no ocurren en la naturaleza, solo son idealizaciones de procesos reales. Los reversibles se pueden aproximar mediante dispositivos reales, pero nunca se pueden lograr, es decir, todos los procesos que ocurren en la naturaleza son irreversibles. Entonces, quizás esto resulta la pregunta de ¿por qué preocuparse de esta clase de procesos ficticios? Y es porque hay dos razones. Una es que son fáciles de analizar, puesto que un sistema pasa por una serie de estados de equilibrio durante un proceso reversible, y otra es que sirven como modelos idealizados con los que son posible comparar los procesos reales. En la vida diaria, el concepto de una persona correcta es también una idealización, tal como el concepto de un proceso reversible o perfecto. Quienes insisten en hallar a esa persona correcta para establecerse están condenados a permanecer solos el resto de sus vidas.
La posibilidad de hallar la pareja ideal no es mayor que la de hallar un proceso perfecto o proceso reversible. Del mismo modo, una persona que insiste en tener amigos perfectos seguramente no tiene amigos. Los ingenieros están interesados en procesos reversibles porque los dispositivos que producen trabajo, como motores de automóviles y turbinas de gas o vapor, entregan el máximo de trabajo, y los dispositivos que consumen trabajo, como compresores, ventiladores y bombas, consumen el mínimo de trabajo cuando se usan procesos reversibles en lugar de irreversibles. Los procesos reversibles pueden ser considerados como límites teóricos para los irreversibles correspondientes. Algunos procesos son más irreversibles que otros. Quizá nunca se tenga un proceso reversible, pero es posible aproximarse. A medida que se tiende hacia un proceso reversible, un dispositivo entrega más trabajo o requiere en su caso menos trabajo. El concepto de proceso reversible conduce a la definición de eficiencia según la segunda ley para procesos reales, que es el grado de aproximación al proceso reversible correspondiente. Esto permite comparar el desempeño de diferentes dispositivos diseñados para hacer la misma tarea con base en sus eficiencias. Mientras mejor sea el diseño, menores son las irreversibilidades y mayor es la eficiencia según la segunda ley. Irreversibilidades. Los factores que causan que un proceso sea irreversible se llama irreversibilidades, las cuales son la fricción, la expansión libre, el mezclado de dos fluidos, la transferencia de calor a través de una diferencia de temperatura finita, la resistencia eléctrica, la deformación inelástica de sólidos y las reacciones químicas. La presencia de cualquiera de estos efectos hace que un proceso sea irreversible. Un proceso reversible no incluye ninguno de ellos. Algunas de las irreversibilidades encontradas con mayor frecuencia se analizan brevemente a continuación. La fricción es una forma familiar de irreversibilidad relacionada con cuerpos en movimiento. Cuando dos cuerpos en contacto son forzados a moverse uno respecto al otro, por ejemplo un émbolo en un cilindro, en la interfaz de ambos se desarrolla una fuerza de fricción que se opone al movimiento, por lo que se requiere algo de trabajo para vencer esta fuerza de fricción. La energía suministrada como trabajo se convierte finalmente en calor durante el proceso y ésta se transfiere hacia los cuerpos en contacto, como lo evidencia un aumento de temperatura en la interfase. Cuando se invierte la dirección del movimiento, los cuerpos se restablecen a su posición original, pero la interfase no se enfría y el calor no se convierte de nuevo en trabajo. En cambio, algo más del trabajo se convierte en calor mientras se vencen las fuerzas de fricción que también se oponen al movimiento inverso, dado que el sistema y los alrededores no pueden ser regresados a sus estados originales. Este proceso es irreversible. Mientras más grandes sean las fuerzas de fricción, más irreversible es el proceso. La fricción no siempre tiene relación con dos cuerpos sólidos en contacto. También se encuentra entre un fluido y un sólido, e incluso entre las capas de un fluido que se mueve a distintas velocidades. Una fracción considerable de la potencia que produce el motor de un automóvil se emplea para vencer la fricción, o la fuerza de arrastre, entre el aire y las superficies externas del automóvil, fracción que en algún momento se vuelve parte de la energía interna del aire. No es posible intervenir este proceso y recuperar la energía perdida, aunque hacerlo no violaría el principio de conservación de la energía. Otro ejemplo de irreversibilidad es la expansión libre de un gas, el cual se halla separado de un vacío mediante una membrana. Cuando se rompe la membrana, el gas llena todo el recipiente y la única forma de restaurar el sistema a su estado original es comprimirlo a su volumen inicial, transfiriendo calor del gas hasta que se alcance su temperatura inicial. De las consideraciones de conservación de la energía, se puede demostrar sin dificultad que la cantidad de calor transferida del gas es igual a la cantidad de trabajo que los alrededores realizan sobre el gas. La restauración de los alrededores requiere convertir por completo este calor en trabajo, lo cual violaría la segunda ley,
Por lo tanto, la expansión libre de un gas es un proceso irreversible. Una tercera forma de irreversibilidad conocida es la transferencia de calor debida a una diferencia finita de temperatura. Esto, por ejemplo, considerando una lata de bebida dejada en un espacio caliente. El calor se transfiere desde el aire de la habitación, el cual se encuentra a mayor temperatura, hacia la lata que está más fría. La única forma de invertir este proceso y restablecer la temperatura original de la lata de soda es proporcionarle refrigeración, lo cual requiere algo de entrada de trabajo. Al final del proceso inverso, la soda vuelve a su estado original, pero no los alrededores. La energía interna de estos incrementa en una cantidad igual en magnitud al trabajo suministrado al refrigerador. Restablecer los alrededores de su estado inicial solo es posible si se convierte este exceso de energía interna completamente en trabajo, lo cual es imposible sin violar la segunda ley. Como solamente el sistema, no el sistema y los alrededores, puede ser restablecido a su condición inicial, la transferencia de calor ocasionada por una diferencia finita de temperatura es un proceso irreversible. La transferencia de calor puede ocurrir solo cuando hay una diferencia de temperatura entre un sistema y sus alrededores. Por lo tanto, es físicamente imposible tener un proceso de transferencia de calor reversible. Pero un proceso de transferencia de calor se vuelve cada vez menos reversible a medida que la diferencia de temperatura entre los dos cuerpos se aproxima a cero. Entonces, la transferencia de calor por una diferencia de temperatura diferencial dt se puede considerar como reversible cuando dt se aproxima a cero. El proceso puede cambiar de dirección, por lo menos en teoría, sin requerir ninguna refrigeración. Observando que la transferencia de calor irreversible es un proceso conceptual y no es posible reproducirlo en el mundo real, mientras más pequeña sea la diferencia de temperatura entre dos cuerpos, más pequeña será la tasa de transferencia de calor. Cualquier transferencia de calor importante debido a una diferencia de temperatura requiere un área superficial muy grande y un tiempo muy largo. Por lo tanto, aunque desde un punto de vista termodinámico es deseable aproximarse a la transferencia de calor reversible, es impráctico y no factible económicamente. Procesos interna y externamente reversible. Un proceso se denomina internamente reversible si no ocurren irreversibilidades dentro de las fronteras del sistema durante el proceso. Durante un proceso internamente reversible, un sistema pasa por una serie de estados de equilibrio, y cuando se invierte el proceso, el sistema pasa por los mismos estados de equilibrio mientras vuelve a su estado inicial. Es decir, las trayectorias de los procesos inverso y directo coinciden para un proceso internamente reversible. El proceso de cuasi equilibrio es un ejemplo de un proceso internamente reversible. Un proceso es denominado externamente reversible si no ocurren irreversibilidades fuera de las fronteras del sistema durante el proceso. La transferencia de calor entre un depósito y un sistema es un proceso externamente reversible si la superficie exterior del sistema está a la temperatura del depósito. Se le denomina a un proceso totalmente reversible o nada más reversible si no tiene que ver con irreversibilidades dentro del sistema o de sus alrededores. En un proceso de este tipo no hay transferencia de calor debida a una diferencia finita de temperatura, ni cambios de no cuasi equilibrio y tampoco fricción u otros efectos disparadores. Como ejemplo, hay que considerar la transferencia de calor de dos sistemas idénticos que experimentan un proceso de cambio de fase a presión y constante, y por ende a temperatura constante. Como en ambos procesos son internamente reversibles porque se llevan a cabo de forma isotérmica y ambos pasan por exactamente los mismos estados de equilibrio. El primer proceso mostrado es también externamente reversible, ya que la transferencia de calor para este proceso tiene lugar debido a una diferencia de temperatura infinitesimal dt. Sin embargo, el segundo proceso es externamente irreversible, ya que hay transferencia de calor ocasionada por una diferencia finita de temperatura o también cambio T. Acerca del ciclo de Carnot, para, para resumir,
o dar una explicación breve, es la máquina de Carnot. Es aquella idea que utiliza el calor para realizar un trabajo. En ella hay gas sobre el que se ejerce un proceso cíclico de expansión y compresión entre dos temperaturas, y el ciclo termodinámico utilizado se denomina en sí ciclo de Carnot y fue estudiado por Sadi Carnot alrededor del año 1820. Las máquinas térmicas son dispositivos cíclicos y en el que el fluido de trabajo de estas máquinas vuelve a su estado inicial al final de cada ciclo. Durante una parte del ciclo del fluido, el trabajo, al realizar el trabajo, y durante otra se hace el trabajo sobre el fluido. La diferencia entre estos dos trabajos es el trabajo neto que se entrega de la máquina. La eficiencia del ciclo de una máquina térmica depende en gran medida de cómo se ejecute cada uno de los procesos que constituye el ciclo y el trabajo neto. Por lo tanto, la eficiencia del ciclo se puede maximizar mediante procesos que requieran la mínima cantidad de trabajo y entrega lo más posible, es decir, mediante procesos reversibles. Por lo tanto, no es sorprendente que los ciclos más eficientes sean reversibles, o sea, ciclos que consideran por completo en procesos reversibles. Por otro lado, si exceptuamos el tren eléctrico, la mayor parte del transporte mundial por tierra y todo el transporte marítimo es movido por motores térmicos de combustión. Complemento con el ciclo irreversible. Bueno, primero que nada, los procesos reversibles e irreversibles son más bien, un proceso reversible es uno que puede efectuarse de manera tal que a su conclusión tanto el sistema como sus alrededores hayan regresado a sus condiciones iniciales exactas. Un proceso que no cumple con esta condición es irreversible. Entonces, todos los procesos en la naturaleza son irreversibles porque no pueden volver a hacer lo que eran en un principio. Y en la práctica no es posible lograr ciclos reversibles porque no se pueden eliminar las irreversibilidades relacionadas con cada proceso. Sin embargo, los ciclos reversibles proporcionan límites superiores al desempeño de ciclos reales. Las máquinas térmicas y los refrigeradores que funcionan en ciclos reversibles sirven como modelos con los cuales podemos comparar las máquinas térmicas y los refrigeradores reales. Los ciclos reversibles también sirven como puntos de partida en el desarrollo de ciclos reales y se modifican según que sea necesario para satisfacer ciertos requerimientos. Máquina térmica de Carnot. Es probable que el ciclo reversible más conocido sea el ciclo de Carnot propuesto en 1824 por el ingeniero francés Sadi Carnot, y se puede decir que la máquina térmica teórica que opera con el ciclo Carnot se llama máquina térmica de Carnot, valga la redundancia, cuyo ciclo se compone de procesos reversibles, dos isométricos y dos adiabáticos, y que es posible llevar a cabo en un sistema cerrado o tenemos ejemplos. Y considerando un sistema cerrado conformado por un gas contenido en un dispositivo de cilindro émbolo adiabático, como se ilustran en las imágenes que se pueden observar, el aislamiento de la cabeza del cilindro es tal que puede ser eliminado para poner el cilindro en contacto con dispositivos que proporcionan transferencia de calor. Tenemos de un lado la figura que es el proceso 1-2, que en este proceso es constante. Inicialmente el estado 1, la temperatura del gas dada por T y H, y la cabeza del cilindro está en contacto estrecho con una fuente de temperatura y se permite que el gas se expanda lentamente y que realice trabajo sobre los alrededores. Cuando el gas se expande, su temperatura tiende a disminuir, pero tan pronto como se disminuye la temperatura en una cantidad infinitesimal, a cierta cantidad de calor se transfiere del depósito hacia el gas, de modo que la temperatura de este se eleva así, asimismo la temperatura del gas se mantiene
se mantiene constante y como la diferencia de temperatura entre el gas y entre el depósito nunca excede una cantidad diferencial, este es un proceso reversible de transferencia de calor y el proceso continúa hasta que el émbolo alcanza la posición número 2 que se puede observar en la figura de la izquierda, por supuesto, y la cantidad de calor total transferido del gas durante este proceso se puede observar como QH en la figura del mismo modo. Empuja el cilindro hacia el interior de modo de que se realiza trabajo sobre el gas. A medida que el gas se comprime, su temperatura tiende a incrementarse, pero tan pronto como aumenta una cantidad infinitesimal, como en el caso anterior, el calor se transfiere, en este caso es un poco diferente, el calor se transfiere desde el gas hasta el sumidero, lo que causa que la temperatura del gas descienda. Así la temperatura del gas permanece constante, como se puede ver en esta zona. Como la diferencia de temperatura entre el gas y el sumidero nunca excede una cantidad diferencial, este es un proceso de transferencia de calor reversible, el cual continúa hasta que el émbolo alcanza el estado 4, que se puede observar en la parte superior de la figura. La cantidad de calor rechazado del gas durante este proceso vendría siendo QL en nuestra figura, en la parte izquierda inferior, y por otra parte tenemos nuestra compresión adiabática reversible, que sería nuestra figura de la parte inferior, en la que la temperatura sube, que puede ver en la figura TL a TH, en el estado 4, que se puede observar en la parte superior de la figura. Es tal que cuando se elimina el depósito de baja temperatura, se coloca el aislamiento de nuevo en la cabeza del cilindro y se comprime el gas de manera reversible. Entonces el gas se vuelve a su estado inicial, estado 1, y la temperatura sube de TL a TH. Durante este proceso de compresión adiabática reversible que completa el ciclo. Siguiendo tenemos nuestro diagrama de Carnot. Podemos ver en ambas, podemos tomarlas como referencia. Recuerda que en un diagrama de este tipo el área bajo la curva del proceso representa el trabajo de frontera para procesos en cuasi equilibrio internamente reversible. Se observa entonces que para este caso el área bajo la curva ABD, vamos a pasarnos en la figura de la izquierda, en el ABD es el trabajo que realiza el gas durante la parte de expansión del ciclo, y el área bajo la curva que vendría siendo DSA es el trabajo realizado sobre el gas durante la parte de compresión del ciclo posteriormente. El área que encierra la trayectoria del ciclo vendría siendo la área 1B DCA, que se puede observar. Es la diferencia entre estos dos y representa el trabajo neto hecho durante el ciclo. Podemos observar que si actuara de manera poco generosa y en un esfuerzo por ahorrar, en este caso de nuestra figura de la izquierda sería isoterma, o en el caso de nuestra figura derecha sería QL, pero no se podría obtener ninguna salida de trabajo neto de esta máquina si esto pasara. Esto ilustra una vez más la necesidad de que una máquina térmica intercambie calor con al menos dos depósitos diferentes de temperaturas para operar en un ciclo y producir una cantidad neta de trabajo. El ciclo de Carnot también se puede aplicar en un sistema de flujo estacionario. En capítulos se puede analizar esta posibilidad, pero en otros casos, junto con otros ciclos de potencia, por ser un ciclo reversible. El de Carnot es el más eficiente, que opera entre dos límites de temperatura especificados. Aun cuando el ciclo de Carnot no se puede lograr en realidad, la eficiencia de los ciclos reales se mejora al intentar aproximarse lo más posible al de Carnot. Bueno, el ciclo de Carnot es un ciclo totalmente reversible que se compone de dos procesos isotérmicos reversibles y de dos procesos isentrópicos. Tiene la máxima eficiencia térmica para determinar límites de temperatura y sirve como un estándar entre el cual los ciclos de potencia se comparan. El ciclo máquina térmica de Carnot recién descrito es totalmente reversible, por lo tanto, todos los procesos que abarcan se pueden invertir, en cuyo caso se convierte en el ciclo de refrigeración de Carnot. Esta vez el ciclo es exactamente el mismo, excepto que las direcciones de las interacciones de calor. Esta vez el ciclo es exactamente el mismo, excepto que las direcciones de las interacciones de calor y trabajo están invertidas. El calor en la cantidad QL se absorbe de un depósito de baja temperatura al calor con la cantidad y se rechaza hacia un depósito a altas temperaturas. Se requiere una cantidad de trabajo neto y una entrada para completar todo esto, y el diagrama que se observa PV del ciclo de Carnot inverso es el mismo que corresponde al ciclo de Carnot, excepto que se invierten las direcciones de los procesos, como se muestra en la figura.
Principios de Carnot. Bueno, en este caso tenemos dos imágenes exactamente iguales. Podría decir que son iguales por sus conceptos. Y la segunda ley, recordemos que la segunda ley de la termodinámica restringe la operación de distintos ciclos según se expresa mediante los enunciados de Kelvin, Planck y Clausius. Una máquina térmica no puede operar intercambiando calor con un solo dispositivo. Y un refrigerador no puede funcionar sin una entrada neta de energía de una fuente externa. Se puede obtener valiosas conclusiones a partir de estos enunciados. Cabe destacar que dos de estos son sobre la eficiencia térmica de máquinas reversibles e irreversibles, es decir, en términos más comunes, reales, y se conoce como principios de Carnot. Podemos destacar que la eficiencia de una máquina térmica irreversible es siempre menor que la eficiencia de una máquina reversible que opera entre los mismos dos depósitos. Las eficiencias de las máquinas térmicas reversibles que operan entre los mismos dos depósitos son las mismas. Estos dos enunciados se puede, bueno, lo que acabamos de mencionar acerca de la eficiencia de una máquina térmica reversible y la eficiencia de máquinas térmicas reversibles se pueden comprobar mediante la demostración de que la violación de cualquiera de estas dos da como resultado la violación de la segunda ley de la termodinámica. Para comprobar el primer enunciado consideramos dos máquinas térmicas que operan entre los mismos depósitos, como se puede observar en la figura que tenemos aquí, en la que una máquina térmica reversible y otra irreversible entre los mismos dos depósitos. La máquina térmica reversible se invierte para que funcione como refrigerador, y por otro lado tenemos un sistema combinado equivalente. También podemos observar que una es reversible y la otra es irreversible, y después a cada máquina se le suministra la misma cantidad de calor y la cantidad de trabajo producida por la máquina térmica reversible, y la que produce la irreversible sería W irreversible. Pero violando el primer principio de Carnot, se supone que la máquina térmica irreversible es más eficiente que la reversible. Ahora se invierte la máquina térmica reversible y opera como refrigerador, el cual recibirá una entrada de trabajo de la reversible y rechazará calor hacia el depósito de alta temperatura. Como el refrigerador está rechazando calor en la cantidad de QH, de calor, hacia el depósito donde la temperatura alta, y la máquina térmica irreversible está recibiendo la misma cantidad de calor desde este depósito, el intercambio de calor neto para este depósito sería cero, o bien cero. Así, este se podría eliminar si la descarga de calor del refrigerador va directo a la máquina térmica irreversible. También es posible comprobar de manera similar el segundo principio de Carnot. Esta vez se reemplaza la máquina irreversible por otra reversible que es más eficiente, por lo tanto entrega más trabajo que la primera máquina reversible. Siguiendo el mismo razonamiento, se tiene al final una máquina que produce una cantidad neta de trabajo mientras se intercambia calor con un solo dispositivo, lo cual viola la segunda ley. Así se concluye que ninguna máquina térmica reversible puede ser más eficiente que otra que opera entre los mismos dos depósitos, sin importar cómo se complementa el ciclo o la clase de fluido utilizado. Ahora vamos a hablar de la máquina térmica de Carnot. Si no han escuchado hablar de ella, compañeros, no es necesario. Ahorita les explicaremos todo con lujo de detalle. La máquina térmica es la que opera en el ciclo reversible de Carnot. La eficiencia térmica de Carnot de cualquier máquina puede ser reversible o irreversible, determina en la ecuación 6 menos 6. Como lo podemos observar en la imagen, tenemos en el T2 tenemos motor térmico, que es QS, flecha negra es la W, flecha azul es QR, T1, y que viene siendo el motor térmico. Lo podemos apreciar más un poco en esas fórmulas, donde KH es el calor transferido hacia la máquina térmica desde un depósito a temperatura alta, ATH, y KL es el calor rechazado hacia un depósito de temperatura baja, ATL. Para máquinas térmicas reversibles, la relación de transferencia de calor es la relación anterior, que se puede reemplazar, por así decirlo, las temperaturas absolutas de los depósitos según la expresión de la ecuación 6 menos 16. Entonces, esto quiere decir que la eficiencia de una máquina Carnot o de cualquier máquina térmica reversible puede ser convertida en depósito de alta temperatura.
como lo podemos observar aquí, el depósito de alta temperatura, la máquina térmica de Carnot es la más eficiente de todas las máquinas que operan entre los mismos depósitos a temperaturas altas y bajas. Entonces, en esta fórmula también podemos apreciar que esta relación se denomina en la eficiencia de Carnot porque la máquina térmica de Carnot es la máquina reversible mejor conocida. Esta es la eficiencia máxima que se puede tener una máquina térmica que opera entre los depósitos de energía térmica a temperaturas TL y TH. Todas las máquinas térmicas irreversibles, es decir, las reales, que operan entre estos límites de temperatura TL y TH, tienen eficiencias un poco menores. Una máquina térmica real no puede alcanzar esta máxima eficiencia teórica porque es imposible eliminar por completo las irreversibilidades relacionadas en el ciclo real. Aquí tenemos un poco más definidas las fórmulas, que serían las eficiencias térmicas de las máquinas térmicas reales y reversibles que operan entre los mismos límites de temperatura que se comparan. Por decir, tenemos TER, RER, es máquina térmica irreversible, TER, RED, máquina térmica reversible, TED, red, máquina térmica imposible. Como lo podemos observar también en la máquina, en la siguiente imagen, perdón, que el depósito de alta temperatura es de 1000 Kelvin, la baja temperatura 300 Kelvin. En el reversible tenemos un 70%, irreversible un 40% y en el imposible un 80%. Eso es mayor por su nombre. Un pequeño ejemplo sería que ninguna máquina térmica puede tener más eficiencia mayor a una máquina térmica reversible. Esto quiere decir que si están operando entre los mismos depósitos a temperaturas altas y bajas, la mayor parte de los depósitos que producen trabajo utilizados en la actualidad tienen eficiencia a menores a 40%, lo cual parece bajo, pero en comparación con el 100%, sin embargo, cuando se evalúa el desempeño de máquinas térmicas reales y las eficiencias no deben compararse con el 100%, sino con la eficiencia de una máquina térmica reversible que opera entre los mismos límites de temperatura. Esto quiere decir porque este límite superior teórico para la eficiencia no tiene que ser al 100%. También un dato curioso es que la eficiencia máxima de una central eléctrica a vapor que opera entre TH 1000 Kelvin y TL 300 Kelvin en la actualidad tiene eficiencias menores a 6 menos 18. Comparada con este valor es una eficiencia real de 40%. Al parecer no es tan mala como parece, pero también puede que sea posible mejorarla. De la ecuación 6 menos 18 resulta obvio que la eficiencia de una máquina térmica de Carnot se incrementa cuando el TH aumenta o cuando el TL disminuye. Entonces la temperatura máxima posible puede ser limitada por la temperatura del medio de enfriamiento como ríos, lagos o atmósfera. Un análisis de una máquina Carnot, que es un tipo ejercicio, lo veremos a continuación. El análisis de una máquina térmica de Carnot. Una máquina térmica de Carnot, como la mostrada en la imagen que está en pantalla, recibe 500 kJ de calor por el ciclo desde una fuente de alta temperatura a 652 grados Celsius y rechaza calor hacia un sumidero de baja temperatura a 30 grados Celsius. Esto es el inciso A. Determine la eficiencia térmica de una máquina de Carnot. Inciso B. La cantidad de calor rechazada por el ciclo hacia el sumidero. La solución parece un poco complicada por los cálculos, pero sin embargo es muy sencilla. Se conoce el calor suministrado a una máquina térmica de Carnot, se determinará la eficiencia térmica y el calor rechazado. El análisis sería, en este ejemplo, la máquina térmica de Carnot es una máquina térmica reversible, por lo tanto, su eficiencia determina a partir de la ocasión 6 menos 18. Entonces, en los cálculos sería 30 más 273 Kelvin entre 652 más 273 Kelvin, que sería 0.672. Es decir, esta máquina térmica de Carnot convierte en trabajo a 67% del calor que recibe. Para el inciso B, la solución sería lo mismo de arriba, pero multiplicado por 500 kJ, que nos daría 164 kJ. Observe que durante cada ciclo esta máquina rechaza el 164 kJ de los 500 kJ. Esto es grandísimo a comparación, porque sería muy baja temperatura. Cuando hablamos de la calidad de la energía, compañeros,
observamos que una máquina de Carnot puede tener una fuente de 925 Kelvin y puede ser convertida a 67.2% de este trabajo, como lo podemos observar aquí en la pantalla, en la imagen. También podemos decir que cuando pasa esto, se puede examinar cómo varía la eficiencia térmica con la temperatura de la fuente cuando se mantiene constante de la temperatura del sumidero. La eficiencia determina una máquina de Carnot a 303 Kelvin. Eso se evalúa a distintas temperaturas o con la ecuación 6 menos 18 y se elisa. Es evidente que la eficiencia térmica decrece cuando se disminuye. Por ejemplo, también cuando la temperatura de la fuente es 350 Kelvin, la fracción es simple, que puede llegar a 13.4%. También un dato curioso que podemos observar en la imagen es que la fracción de calor se puede convertir en trabajo como una función de la temperatura a la fuente para TL, que es igual a 303 Kelvin. Cantidad contra la calidad en la vida diaria. En tiempos de crisis energética abundan los discursos de artículos como conserva la energía. Se sabe que la cantidad de energía se conlleva, lo que se conserva es la cantidad de la energía o la potencia del trabajo de esta. Un ejemplo de la cantidad contra la calidad de la vida diaria de la energía es: considere que dos estudiantes, Andy y Wendy. Andy tiene 10 amigos que nunca se pierden sus fiestas y siempre están presentes en tiempos de diversión. Sin embargo, parecen estar ocupados cuando Andy necesita su ayuda. Por otro lado, Wendy tiene 5 amigos quienes nunca están demasiado ocupados para ella, por lo que puede contar con ellos cuando lo necesita. Ahora se tratará de contestar la pregunta: ¿quién tiene más amigos? Desde el punto de vista de la primera ley de termodinámica, que considera solo la cantidad, es evidente que Andy tiene más amigos, pero desde la perspectiva de la segunda ley, la cual considera la calidad, no hay duda que Wendy es la que tiene más amigos. El refrigerador de Carnot y la bomba de calor. El refrigerador o bomba de calor que opera en el ciclo inverso de Carnot se llama refrigerador de Carnot o bomba de calor de Carnot. El coeficiente de desempeño de cualquier refrigerador o bomba de calor reversible o irreversible se expresa como COP R igual a 1 sobre QH sobre QL a la menos 1. Y la otra es COP de HP igual a 1 sobre 1 menos QL sobre QH, donde QL es la cantidad de calor absoluto del medio de la baja de temperatura y QH es la cantidad de calor rechazada hacia el medio de la temperatura alta. Los COP de los refrigeradores y bombas de calor reversibles se determinan al reemplazar las razones de transferencia de calor en las anteriores relaciones por los coeficientes de las temperaturas absolutas de los depósitos de temperatura alta y baja. Las relaciones de COP para los refrigerantes de las bombas de calor reversibles se convierte en: es el COP de R reversible igual a 1 sobre TH sobre TL menos 1. Ningún refrigerador puede tener un COP mayor que otro reversible que opera entre los mismos límites de temperatura. Los coeficientes de desempeño más altos los puede tener un refrigerador o una bomba de calor que opera entre los límites de temperatura TL y TH. Los refrigeradores o bombas de calor reales que operan entre los límites de temperatura tienen menores coeficientes de desempeño. Los coeficientes de desempeño de los refrigeradores reales y reversibles que operan entre los mismos límites de temperatura se pueden comparar como lo siguiente, que es COP de R menor que COP reversible de refrigerador y reversible igual a COP de R reversible refrigerador y reversible y mayor que COP R reversible refrigerador imposible. Un ejemplo del ciclo de refrigeración de Carnot operador del domo de la saturación. Un ciclo de refrigeración de Carnot se lleva a cabo en un sistema cerrado de la región de la mezcla de líquido y vapor saturado, usando 0.8 kilogramos de refrigerante R134A
Temperatura máxima y mínima son de 20 a menos 8 grados centígrados. Trabajo neto de la entrada al ciclo es de 15 kilojoules. La solución en el ciclo de Carnot de refrigeración se lleva a cabo en un sistema cerrado. Se deben determinar la fracción masa del refrigerante que se vaporiza durante el proceso de adicción al calor y la presión al final del proceso de rechazo de calor. El análisis, las temperaturas alta y baja, el coeficiente de desempeño del ciclo es COP de R igual a 1 sobre TH sobre TL menos 1. En este caso se sustituyen los valores de TH, que es los 20 grados centígrados más los 273 grados de Kelvin, sobre los menos 8 grados centígrados más 273 grados Kelvin menos 1. La cantidad de refrigeramiento se determina a partir de la definición del coeficiente de desempeño, como QL. La entalpía de la vaporización de R a la 134A menos 8 grados centígrados. La cantidad de refrigerante se vaporiza durante la absolución del calor. La fracción de la masa que se vaporiza durante el proceso de adicción del calor al refrigerante es la presión al final del proceso del rechazo de calor es simplemente la presión de saturación a la temperatura del rechazo del calor. Aplicaciones del ciclo de Carnot. Ciertos refrigeradores son un ejemplo claro del ciclo de Carnot invertido. En este caso, la máquina absorbe calor de un ambiente determinado y cede este calor a una fuente caliente, dejando el primer ambiente a la baja temperatura necesaria para la conservación de frutas y otro tipo de alimentos. En ella hay un gas sobre el que se ejerce un proceso ciclo de expansión y compresión entre dos temperaturas. El ciclo termodinámico utilizado se denomina ciclo de Carnot y este fue estudiado por Sadi Carnot alrededor del año de 1820. Otras aplicaciones prácticas del ciclo de Carnot e inversas al ejemplo anterior del refri son ciertas máquinas térmicas, una pequeña parte de ellas, pues la mayoría por practicidad usan resistencias o quemas de combustibles. Son usadas principalmente en procesos de refrigeración y procesos de calefacción. Casi no posee aplicaciones físicas, pero muchos ciclos más funcionales y de una eficiencia térmica superior se han basado en este ciclo de Carnot. La ley de la conservación de la energía, en esta se puede ver en el funcionamiento correcto de un refrigerador. Esta ley establece que la energía no se crea y tampoco se destruye, pero esta sí es capaz de transformarse. Cuando hablamos del teorema de colaridad del teorema de limitaciones, el corolario del teorema de Carnot afirma que dos máquinas de Carnot tienen la misma eficiencia si ambas operan con los mismos dispositivos térmicos. ¿Qué quiere decir esto? Que no importa la sustancia, el rendimiento siempre es independiente y no puede elevarse combinándola. Como una conclusión en el análisis sobre lo anterior, es que el ciclo de Carnot es el tope del proceso termodinámico idealmente alcanzable. En la práctica hay muchísimos factores que se pueden disminuir la eficiencia. Como un ejemplo muy casual, el hecho de que el aislamiento nunca es perfecto y en las etapas adiabáticas en realidad hay intercambio calorórico por el exterior. En el caso de un automóvil, por ejemplo, el bloque del motor se calienta. Por otra parte, la mezcla de gasolina y aire no se comporta exactamente como un gas ideal, que es el punto de partida de ciclo Carnot. Esto por mencionar solamente algunos factores que provocan una drástica reducción de rendimiento. Acerca del ciclo de Carnot, como ya vimos a través de toda esta presentación, diversos procesos reversibles. Además de la expansión y compresión de un gas ideal en el interior de un cilindro, existen otros procesos reversibles ideales con los que se puede configurar un ciclo de Carnot. Por ejemplo, la movida de ida y vuelta en ausencia de rozamientos, un resorte ideal que se comprime, descomprime y que nunca se deforma, circuitos eléctricos en los que no hay resistencia y disipen la energía, y ciclos de magnetización y desmagnetización en los que existen pérdidas,
carga y descarga de tu batería. Como ejemplo más común de todos estos, neto. Al ser transformada en vapor a alta temperatura, el agua se hace llegar hasta la turbina, donde la energía se transforma en energía de movimiento o cinética. La turbina a su vez acciona un generador eléctrico que transforma la energía en su movimiento en energía eléctrica. Y además del material fisionante como el uranio, por supuesto, se puede utilizar combustibles fósiles como fuente de calor. Y por último, ya para finalizar, me gustaría agradecer por la atención brindada durante todo este video. Muchas gracias y que tengan excelente día.